Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este grupo de webinars que estamos haciendo desde la Fundación de Neurociencias. Les recuerdo que este conjunto de pequeñas píldoras informativas pertenece al grupo de ayuda del programa de coaching y acompañamiento que tenemos en la Fundación. Vamos a ir tratando diferentes temas, algunos de los cuales ya conocerán si han visto webinars nuestras previas. Hoy vamos a hablar de diferentes plataformas que se usan como telerehabilitación, ¿vale? Sobre todo a nivel cognitivo. Se pueden usar de diferentes maneras, pero hoy nos vamos a centrar en el plano cognitivo y vamos a ver si de alguna manera la terapia puede llegar a casa a través de estas plataformas. Pues vamos a ir dándole comienzo a esta pequeña webinar. Y en primer lugar, claro, tengo que explicar qué es la rehabilitación cognitiva y por qué está dando terreno, por qué cada vez se está hablando un poquito más de este tipo de plataformas y por qué ya no se habla únicamente de la rehabilitación cognitiva rusa, sino también de esta telerehabilitación cognitiva. Bueno, es una manera de intervenir desde el ámbito de la neuropsicología, como puede ser, por ejemplo, la estimulación cognitiva o las terapias de neurofeedback, con la diferencia de que estas plataformas se sirven para realizar los ejercicios y la rehabilitación de la persona a distancia. Se van a usar diferentes herramientas de tipo digital para entrenar funciones como pueden ser la memoria, la atención, funciones ejecutivas, percepción, lenguaje, etcétera. ¿Cuál va a ser la ventaja? Pues que en lugar de acudir físicamente al lugar donde está el profesional, podremos de alguna manera trabajar todas estas funciones de manera indirecta, a distancia, y la persona va a poder realizar los ejercicios desde su propia casa. Van a ser ejercicios que están adaptados al nivel de la persona, a las necesidades que en el momento actual está mostrando la persona y siempre, y esto es muy importante, van a estar supervisadas por un profesional. Importante, no se busca en ningún caso sustituir el contacto humano, ¿vale? Al final lo que vamos a intentar buscar de alguna manera es darle la oportunidad a la persona de que pueda trabajar desde casa, pero no queremos sustituir bajo ningún concepto ese contacto humano, sino que va a ser una herramienta de tipo complementario, podríamos decir, de manera que vamos a hacer un poco más accesible todo esto que tiene que ver con el trabajo a nivel cognitivo de la persona. Además va a ser un trabajo que va a ser continuo, va a ser flexible en función del punto en el que se encuentre la persona y además hay plataformas, como les decía al principio, que van a estar diseñadas específicamente para trabajar cada una de estas áreas. Como digo, siempre con el objetivo de que la persona no tenga que salir de su hogar si no es necesario. Continuamos. Vale, antes de continuar sí que quería dejarles esta pequeña frase en la que les recalco que cuando la mente necesita de alguna forma trabajar, ¿vale? La distancia no debería de ser nunca una barrera, ¿vale? Con lo cual, por eso queremos llegar al máximo número de personas posibles. Vale, ¿por qué es una oportunidad para las personas mayores de manera global? Tenemos 5 motivos principales. En primer lugar, como les vengo diciendo, es una manera de romper tanto las barreras físicas como geográficas que se pueden plantear en determinados momentos. Personas que quizá vivan en zonas rurales, personas que estén muy alejadas del profesional, personas que quizá tengan movilidad reducida, que tengan problemas para levantarse de la cama, de la silla, etcétera, o que quizá no cuenten con un centro especializado cerca, puedan acceder a este tipo de terapias. También se favorece la continuidad de tratamiento. De alguna forma, cuando la persona tiene que acudir físicamente al sitio, hay una mayor tasa de abandonos que cuando se realiza desde la propia casa y además se puede mantener siempre la estimulación, incluso en periodos vacacionales, en periodos en los que la persona se encuentra quizá un poquito enferma, personas que están aisladas, como pudo ocurrir en el caso de la pandemia, de manera que, como ven, estamos quitando aún más barreras. Luego, aumenta la personalización. Estas plataformas al final están diseñadas para adaptarse de manera
única y exclusiva ante cada persona. De alguna forma se puede ajustar el nivel de frecuencia, la dificultad, el tipo de tareas con las que va a trabajar la persona y de alguna forma vamos a ir registrando poco a poco todo este proceso de manera automática. En cuarto lugar, nos encontramos con el objetivo de empoderar al paciente, ya que al final la persona se va a sentir partícipe siempre y va a ser de alguna forma muy autónomo a la hora de trabajar. Vale, perdonen porque creo que se ha cortado. Como les venía diciendo, estamos intentando de alguna forma empoderar al paciente. Lo que vamos a intentar es que la persona, como les digo, se sienta lo más autónoma posible. Vamos a intentar mejorar la adherencia a cada uno de los tratamientos. Vamos a intentar mejorar la autoestima, también podríamos incluso decir, y por supuesto la motivación para seguir entrenando cada una de estas funciones. En quinto lugar, vamos a intentar involucrar a la familia. Ya saben que las familias, podríamos decir, mejor dicho, son un agente facilitador de todo este tipo de terapias. Van a acompañar durante el proceso al paciente, con lo cual vamos a intentar involucrar a la familia y de alguna forma pueden llegar a recibir incluso indicaciones a través de estas plataformas sobre cómo tienen que actuar. Vale. En cuanto a cómo funcionan estas plataformas, que supongo que será lo que se están preguntando todos llegados a este punto de la webinar, vale, en primer lugar lo que hacen estas plataformas es una evaluación inicial de la persona. Por supuesto, es una evaluación de tipo neuropsicológico a través de las cuales vamos a identificar qué áreas tenemos que trabajar con ese paciente. También, posteriormente, se va a diseñar un plan de intervención a través del cual el profesional va a configurar ese perfil de ejercicios específicos, va a configurar la frecuencia con la que la persona va a trabajar y, sobre todo, la duración. En función de las características de la persona, serán sesiones más largas o más cortas. Luego tenemos ese acceso en remoto, de manera que la persona va a poder acceder a estas sesiones desde una tablet, un ordenador, un móvil y siempre en el horario que prefiera, con lo cual vamos a ser bastante flexibles en este área. También supervisión y adaptación. Al final el terapeuta va a recibir los resultados en tiempo real. Recuerden que siempre va a haber un profesional detrás supervisando al paciente y una vez que el terapeuta reciba estos resultados, de alguna manera lo que se va a hacer es ir ajustando ese plan individual de la persona. Por último, tenemos una comunicación directa, ya que algunas plataformas nos van a incluir un chat o inclusive videollamadas para que la persona pueda mantener el contacto con el terapeuta de referencia. Sin más dilación, pasamos directamente a ejemplos de plataformas que de alguna forma están cambiando este modelo de intervención con pacientes con diferentes síndromes a nivel neurológico. En primer lugar, vamos a hablar de NeuroApp. Ya hemos hablado de esta aplicación en otras webinars, pero la vuelvo a traer a colación porque al final es una de las plataformas más conocidas en español. Ofrece hasta 10.000 actividades digitales, las cuales, como les vengo diciendo, se van a ir ajustando en función de la edad y la dificultad. Y luego también tenemos Cognifit, también se lo han mencionado en ocasiones anteriores y ya saben que es una aplicación que nos va a integrar tanto la parte de evaluación como rehabilitación a través de esos ejercicios gamificados con ese componente, podríamos decir, más lúdico para que la persona obtenga esa mayor motivación para trabajar y se usa tanto con profesionales como de manera individual. Tenemos, por otro lado, Gradior, que es una aplicación desarrollada en España y que también nos va a ayudar a trabajar múltiples funciones cognitivas. Actualmente se usa sobre todo en residencias. Luego tenemos Constant Therapy, es un tipo de terapia, un tipo de plataforma, podríamos decir, mejor dicho, que se usa sobre todo en países anglosajones y que está sobre todo diseñada para trabajar daño cerebral y deterioro cognitivo.
Luego, por último, tenemos Stimulus Pro, está sobre todo enfocada a profesionales de la neuropsicología y de la logopedia y lo que va a permitir ese control de alguna forma del progreso del paciente, con lo cual esta sí que sí la tenemos que utilizar con profesionales. Continuamos un poquito más. Vale, ¿qué se necesita para empezar desde casa? Por un lado tenemos, como se pueden imaginar, un dispositivo con conexión a internet. No tiene por qué ser un ordenador, puede ser algo más pequeño como una tablet o un móvil, pero es importante que tengan internet, ¿vale? De momento no tenemos ninguna plataforma que funcione sin este componente, con lo cual es importante. Luego tenemos una pequeña ayuda inicial. Siempre va a ser interesante que haya alguien que acompañe al paciente en esos primeros pasos, que de alguna forma ayude a que la persona esté tranquila y no tenga ese miedo al error que suele aparecer. Luego tenemos la supervisión profesional, ¿vale? Aunque hay muchas plataformas que van a permitir el uso individual, el acompañamiento de un psicólogo va a asegurar esa intervención más eficaz y segura. Por último, tenemos motivación y rutina. Al final, los beneficios se van a observar tras la práctica regular. No van a ser, de alguna forma, beneficios que podamos ver en un único día, sino que vamos a necesitar practicar un poquito más. Continúo un poco más adelante. Vale, ¿y qué limitaciones nos podemos encontrar? Como se pueden imaginar, no todo es tan perfecto y maravilloso. Lo cual, en primer lugar, vemos que no todas las personas mayores se van a sentir cómodas usando estas nuevas tecnologías, van a tener muchos miedos, miedos al error, miedos a romper algo inclusive, con lo cual es importante que se sientan apoyados y que estas plataformas sean lo más sencillas e intuitivas posibles. Luego tenemos la conexión emocional. De alguna forma, si la persona no encuentra ese apoyo presencial o ese acompañamiento humano, podemos ver quebrado este acompañamiento emocional, esta conexión emocional, con lo cual es una limitación que puede llegar a aparecer. Nunca tampoco vais a sustituir a esa evaluación diagnóstica completa, ¿vale? Porque lo que vamos a necesitar es una evaluación mucho más profunda realizada por diferentes profesionales, pero sí que es verdad que nos va a ayudar a hacernos una idea del estado cognitivo en el que se encuentra la persona. Y luego también puede llegar a generar frustración si el diseño no está adaptado a las capacidades cognitivas de la persona, con lo cual es muy importante que se ajusten lo mejor posible a las capacidades de la persona. Vale, a modo de reflexión final, ya saben, va a ser una terapia que se haga desde casa. En ningún momento vamos a intentar sustituir ese contacto humano, no solamente es una moda tecnológica, porque al final es una herramienta real que bien aplicada nos va a aportar múltiples beneficios, tanto a nivel profesional como a nivel individual, la persona que la esté utilizando, pero es verdad que la tecnología siempre tiene que estar al servicio de lo humano y siempre tenemos que tener ese profesional detrás. Como les digo aquí en esta diapositiva, cuando la terapia llega a casa, el cuidado se vuelve parte de la vida cotidiana, por suerte, y eso en cualquier edad, no solamente en personas mayores, siempre, siempre va a significar salud. Me despido dándoles las gracias de nuevo por acompañarnos en esta webinar. Les recuerdo que en nuestra plataforma de la Fundación de Neurociencias, en nuestra página web, van a encontrar múltiples webinars, cursos. Pueden contactar con nosotros si les surge cualquier duda. Vamos a estar encantadísimos de ayudarles y nos vamos a seguir viendo en un futuro a través de más webinars que, como les digo, pertenecen a este grupo de ayuda del programa de coaching y acompañamiento de la Fundación de Neurociencias. Me despido por hoy, espero que tengan un feliz día y nos vemos en futuras webinars. Adiós.